Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de marzo del año 2023. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús les respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero tratan de matarme porque mi palabra no penetra en ustedes. Yo digo lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le replicaron: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, obrarían como él. Pero ahora quieren matarme a mí, al hombre que les dice la verdad que ha oído de Dios. Abraham no hizo eso, pero ustedes obran como su padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución, tenemos un solo padre que es Dios. Jesús prosiguió: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de él. No he venido por mí mismo, sino que él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es curioso este diálogo, ¿no?, entre Jesús y los judíos. Se nos comienza diciendo que habían creído en él, y sin embargo, fíjense que en este diálogo que estamos considerando, pareciera ser que, tenían una conducta, una forma de pensar, que es lo que habían aprendido por otra parte, y lo que seguramente creían, opuesta a lo que Jesús les está reclamando en este pasaje. A ver, ellos se decían hijos de Dios, hijos de Abraham. Abraham, recordemos, el padre de la fe según la carne. Abraham, el que creyó en Dios, tuvo fe y fue justificado por la fe. Y su conducta fue un ejemplo de un hombre de fe. Y de él derivó este pueblo de Israel, este pueblo de los judíos, que decían tener al patriarca Abraham como líder, como un Dios. Y en ciertos pasajes de los evangelios, al decir padre Abraham, se quería decir por parte de algunos judíos también padre Dios. Bueno, acá los judíos también le dicen a Jesús que tienen a Dios por Padre. Claro, lo que les dice Jesús parece estar en oposición a lo que ellos afirman de la manera en que lo pueden entender o que lo entienden. ¿Qué les dice Jesús? Algo muy sencillo. Si ustedes fueran mis discípulos, ya estamos hablando de una persona que previamente cree, y que como cree, entonces va a obrar según la fe que afirma tener. Y esa fe le exige seguir a Jesús por el camino por donde va el Señor. El Señor, que es el mismo camino. Jesús nos enseña que es camino, verdad y vida. O sea, los tres pilares de la existencia definitiva y total, del ser de Dios en nosotros, de lo que Dios hace en nosotros, de lo que Dios en Cristo Jesús viene a hacer y recuperar en todos aquellos que verdaderamente le crean. Ahora, ¿usted cree en Jesús? Esto les está diciendo Jesús a estos judíos. Entonces serían verdaderamente discípulos de él y seguirían el camino que Jesús les traza.
y serían libres, porque conocerían la verdad. El Señor nos dice ser camino, verdad y finalmente vida. Serían libres porque conocerían la verdad. Y la verdad se la conoce no simplemente por haberla leído y pensado, muchas veces con buen y sano criterio, sí, esto está bueno, esto es verdadero, esto es verdaderamente lo que debe ser. Bueno, pero entonces, si creemos así verdaderamente, obremos según nos dice la palabra. Si creéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Obremos en conformidad con lo que el Señor nos dice. Y en la actuación, en la obra, veremos que la verdad se nos manifiesta, se nos revela en nosotros mismos. Pero no desde afuera, desde la lectura de un libro que dice esa verdad o la expresa literariamente, sino en el seno de nosotros mismos, en lo más profundo de nuestro ser, en el corazón del alma. Y entonces verdaderamente seremos libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Claro, los judíos a Jesús le reclamaban que ellos conocían esa verdad. Eran libres. ¿Por qué? Porque eran hijos de Abraham. Claro, hijos de Abraham. Aquí viene otra vez uno diría la diferencia entre el hablar, simplemente proclamar, declarar con la boca y obrar con el corazón. A ver, ¿eran hijos de Abraham? ¿Eran hijos de Dios? ¿Eran hijos de la verdad y de la vida? ¿Eran verdaderamente libres? ¿O todavía estaban siendo esclavos de unos escritos ciertos de la palabra de Dios, pero que no vivían? Entonces, si no la vivían, no eran libres. Seguían siendo esclavos. Y el esclavo no permanece para siempre. El que permanece para siempre, en el ejemplo que nos pone Jesús, en este caso, en la casa del Padre, es el Hijo. Y el Padre es Dios. Y el Hijo es Hijo de Dios. Y el Hijo viene a reclamar delante de estos judíos que el que lo envía a ellos es precisamente el Padre, de quien ellos dicen ser hijos, y de quien Jesús les dice que si fueran hijos de Dios, harían las cosas que Dios dice. Las hacían. Y parece que es el punto central, neurálgico, de todo este debate. Obraban en consecuencia, obraban la palabra, hacían lo que el Señor dice. ¿Verdaderamente eran hijos de Abraham? ¿Tenían fe? ¿Tuvieron la misma fe de Abraham? Si tuviesen la fe de Abraham, harían también lo que hizo Abraham, las obras de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Dejó todo lo que hacía, todo lo que era antes de recibir la palabra y verdaderamente creer en ella, en la promesa que Dios le formulaba, e ir al lugar donde Dios lo enviaba. ¿A dónde nos envía aquí el Señor? ¿Qué les está diciendo? Que lo sigan, que sean verdaderamente discípulos de Él, si quieren conocer la verdad que los haga libres, porque no eran libres, estaban siendo esclavos de la letra todavía, como todos los judíos. Y Jesús viene precisamente a darle el sentido que tiene la letra, la palabra escrita, que es verdadera porque es de Dios, pero si usted no la vive nunca va a ser verdaderamente lo que la palabra dice. Se va a quedar leyendo la palabra cómodo, pero su vida no se va a modificar y usted seguirá teniendo los mismos principios y cumpliendo los mismos preceptos que ha hecho desde que vino a este mundo. Y buscar desde su ego el poder, el sobresalir, la soberbia, en fin, todas aquellas cosas que pertenecen a un mundo separado, alejado de Dios. Para eso viene Jesús, para decirles la verdad, para proclamarles la verdad. Él que es la misma verdad, dice la verdad y es la verdad. La verdad les está hablando en este caso a los judíos. Parecen no creerles realmente, por eso toda la oposición que hacen a sus palabras. Son hijos de Dios, son hijos de Abraham, sí, no son esclavos, son libres. Bueno, es lo que creen. Pero lo que les viene a decir Jesús es verdaderamente lo que es. Y lo que es aquello
en lo que debemos creer, pero para demostrar que creemos debemos hacerlo. Simplemente. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, podemos decir que lo único que nos hace libre es el amor. ¿Y quién es el amor? El amor es Dios. Dios nos hace libres. Pero si nosotros nos aferramos a nuestro pecado, vamos a seguir siendo esclavos de él, del pecado. Y trataba de reflexionar cuál es la manera de liberarnos del pecado. Y la única es pidiendo el Espíritu Santo. Porque si Dios habita en nosotros, Él es la luz, vamos a ver cuáles son las zonas de tinieblas y pedirle a Él que las ilumine. Y pedirle a Él que ilumine, que quite esas tinieblas que nos habitan, que nos impiden ver las cosas que Dios nos muestra, y que esa luz en nosotros ilumine una conciencia dormida, la despierte, para que haga las tareas propias del día, las tareas propias de la vida, las tareas propias de la luz, para que conozcamos la verdad que nos libera y que nos conduce a la vida, porque ya es la vida, y la vida en el amor, como bien decís, porque en definitiva este es el mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Lo hacemos? ¿Vivimos esa realidad, esa verdad? Es para hacer un escrutinio personal, ¿no es cierto? Preguntarnos a nosotros mismos, desde el seno de una conciencia verdaderamente despertada en el amor. ¿Lo hacemos? Bueno, tenemos la respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de libertad, tu espíritu de verdad, tu espíritu de vida. En tu nombre santo lo hacemos, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén.